Entonces, buenos días a los que estamos en esta mañana. También saludo a los que nos han de ver en el transcurso de la semana. Quiero saludarlos con un abrazo muy fraterno. Escribía yo en el grupo de la iglesia que la mesa está servida. Y dice la escritura que el que nos sirve es el Señor. Él es el que sirve el alimento que necesitamos nosotros todo el tiempo. Y eso a uno como servidor del Señor le hace las cosas más fáciles, porque uno no tiene que convencer a nadie de que el alimento que está a la mesa y que pone el Señor y que sirve el Señor es el alimento que necesitamos, sino que Él es el que trae la convicción, es el que nos guía por su Santo Espíritu a recibir el alimento y a degustarlo de una manera maravillosa. Estábamos hablando ahorita con los hermanos anteriormente que una cosa es leer la Biblia. Todo el mundo lee la Biblia, el creyente, el no creyente. Pero la cosa no es solo leer la Biblia, porque digamos que ver el alimento sobre la mesa a mí no me, ¿cómo se llama? Eso no me nutre. Pero cuando uno empieza a mirar realmente lo que la Escritura dice, eso es un alimento maravilloso para el que lo hace, para todos los que nos acercamos a la Escritura a ver el alimento que está ahí para nosotros, para cada uno personalmente, eso ya es una cosa maravillosa. Por eso estos mensajes salen al aire, por estos mensajes están en YouTube, para todo el que quiera entrar y que quiera sentarse a la mesa con el Señor y escudriñar la palabra. No solamente la que se habla en cada reunión, sino en la que a la que el Espíritu Santo lo guíe. Vimos esto, pues vamos a ver eso, cómo se amplía, qué es lo que está diciendo de más, cómo podemos crecer en la Escritura. Eso es bueno y para eso son estas publicaciones en YouTube, para que ustedes se nutran del maravilloso alimento del Señor. Muy clarito dijo que Él era el pan de vida, el alimento de vida, entonces vale la pena sentarse a la mesa y alimentarnos de Él. Así que muy buenos días a todos. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si alguien tiene una versión... Sí, por eso, preparen su mente para servir. Con pleno dominio propio, pongan toda su esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga. Muy bien. Es lo que les estaba diciendo en un momento, ¿cierto? Ceñir los lomos del entendimiento es estar dispuestos para aprender, preparado para la acción. Todo esto es griego. Literalmente, ajustar o ceñir los lomos de la mente, ¿cierto? Culturalmente, equivalente a remangarse, ¿sí? Para la tarea mental. O sea, tengo que prepararme, disponerme mentalmente para lo que el Señor nos quiere enseñar. Mantener la mente en estado de alerta. Hablábamos con Milena que uno está estudiando la escritura y si algo lo distrae, lo saca del hilo porque ya o pensé otra cosa, o me acordé de que de una plata, o me acordé de yo no sé qué cosa, o sonó algo en el televisor, en el radio, en el celular, y me distrajo y toca volver y arrancar, porque hay que tener ceñidos los lomos del entendimiento, ¿cierto? Estar preparados. Entendimiento es mente, pensamiento, intención, propósito, razonamiento, ceñir los lomos del entendimiento. Modo de pensar, disposición, manera de pensar, contenido de lo que uno piensa. ¿Qué más le puedo decir? Pensamiento profundo, facultad de pensar, bueno, todo eso. Y ser sobrio, todo juega, no va a cambiar el hilo ahí en eso. Ser sobrio es decir, con la cabeza despejada, no ebrio. En ocasiones, ebriedad se asemeja a que está borracho, no ebrio del ruido que está en mi mente, de mí mismo, de los problemas de lo que sea, ¿cierto? Entonces, con la cabeza despejada, no ebrio, dice la escritura. Ser moderado, tener autocontrol, ser sobrio. Vamos a empezar un poco dinámico la reunión. Quisiera que la familia Mariño, por favor, quiero hacer una pregunta a toda la familia. Para ustedes, ¿qué es protección? ¿Cómo visualizan eso? ¿Qué les viene a la mente, al corazón, cuando hablamos de protección? Protección es cuidado. Cuidado. Protección es cuidado, pero es como en todas las áreas, ¿no? No solamente el área económica, sino el área espiritual, todas. O sea, todo está involucrado en el cuidado. Para mí, protección también puede ser conocer la verdad. Pienso que es lo que
ha hecho el Señor, protegernos con la verdad. Y mi protección hacia mi familia definitivamente es exponer la verdad. Otro camino sería hostigar o sería, como dice la palabra, poner presión que no es. Pero si uno habla la verdad, pienso que la verdad trae libertad y protección. Bien, qué bueno. Ya que una definición de protección tuya de su corazón. Pienso que como madre, ¿cierto? Las cosas que yo podría dar como ejemplo de protección es el cuidado por mis hijas, el cuidado por mi familia, pero también me uno a la protección, ¿cierto? Al estar siempre como hablándoles a ellas acerca de los riesgos eh, o de las cosas que se pueden encontrar en el mundo con toda la maldad, y eso también hace parte de la protección. Hablarles del Señor, hablarles de su cuidado, de su amor, de que yo soy su madre terrenal, pero que ellos tienen un padre y madre celestial. Hablarles obviamente, de la palabra, eso es protección, es cuidado, y mantener con ellos una relación, eso es protección. Si no hay relación, pues nada, esto sirve. Me gusta. Voy a hacer una definición del griego. Lo saqué de ahí de la escritura y dice así: acción para defender a alguien o para impedir que alguien sufra un daño. También dice que es guardar, observar, va a la vista de observar, ¿cierto? De ver, obedecer, poner atención. Escuchen eso, lo que significa protección. Custodiar, vigilar también, reservar. Me he reservado un remanente, por ejemplo, el Señor dice, me he reservado, ¿quién lo puede tocar? Conservar, retener, proteger, mantener firme, mantener el ojo sobre. Todo eso me gustó, muy bonito, bien bonito. Bien, entonces, hace unas par de semanitas venimos estudiando Juan capítulo 17, realmente es todo el libro de Juan, porque Juan 17 es el compendio. Él apretó, ajustó todo lo que vio desde el capítulo 1 o dijo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, en ese capítulo, en esa oración que él hace a su Padre. Lo comprime todo ahí. Y eso para nosotros tiene que tener una grandeza porque nos lleva a recorrer toda la Biblia desde Génesis, de acuerdo a lo que él viene diciendo, ¿cierto? Entonces, me di un poquito a la tarea, no es que sea, ay, qué oficio, pero sí me di a la tarea de mirar en Juan 17, en donde yo podía ver protección, donde me habla de protección el Señor en Juan 17, y cada vez que yo miro en Juan 17, el versículo que voy leyendo, ese me lleva a Juan completamente, a Lucas, Marcos, Mateo y a la Escritura, donde Dios habla de protección. Si usted busca en el Google protección en la Biblia, le salen miles de versículos, los salmos, los proverbios, todo, ¿cierto? Y todo lo que Dios dijo con respecto al pueblo de Israel, lo que Dios le dijo, por ejemplo, a Caín: si bien hicieres, eso es protección, si bien hicieres, no serás enaltecido. Adán, después de que pecó, ¿en dónde estás tú? Eso es protección. El árbol, mira, de todos puede comer, pero o más del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque eso es protección, ¿cierto? Entonces uno va a ver eso a través de toda la escritura. Solo que el Señor vino y lo comprimió todo en Juan 17. Por eso es que es bueno estudiar, ir a buscar a donde el Señor me hable de lo que el Señor nos va a hablar en Juan 17. Entonces el versículo 2 de Juan 17 tiene una frase. Dice: para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Si alcanzan a ver protección ahí? Para que dé vida eterna, dice, como le has dado potestad sobre toda carne. Bueno, tiene potestad sobre toda carne, pero dice el propósito: proteger, para que dé vida eterna a todos los que le diste, ¿cierto? El versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Sí percibimos protección ahí? ¿Qué es que él haya manifestado su nombre? Es una pregunta para hacerle al texto que vamos a estudiar próximamente. ¿Qué es que él manifestó el nombre? Para no seguir uno, digamos que hablando en el nombre de Jesús, o es que el nombre, bueno, cosas como esas que uno habla, pero hay veces sin entendimiento, ¿cierto? Protección. Las palabras que me diste les he dado. Está hablando el Señor Jesús orando al Padre. Versículo 9. Preguntémosle, por ejemplo, a Milena. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste,
porque tuyos son. Protección. Sino por los que me diste, porque tuyos son. Muy bien. Y el ruego, yo Claro. ruego. Claro. Yo ruego, ¿cierto? Ahí hay protección. Por los que me diste. Yo ruego por los que me diste. Tuyos son. Muy bien. Esa es una afirmación que si uno la quiere subrayar como protección, pues absoluto, porque tuyos son. ¿Quién dice que yo no soy de mi Padre? ¿Quién dice? Si lo dijo Jesús, que yo le pertenezco al Padre, eso es protección para mí. Bien, eso hay que mirarlo un poquito más detenidamente. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Protección. Que nosotros le pertenecemos. Tal cual. Lo tuyo, lo mío. Eso es protección total. Y todo lo mío es tuyo. ¿Qué era lo del Señor Jesús? Los discípulos. Todo lo del, bueno, que Los eran del Padre. discípulos. Y lo tuyo mío, los discípulos. ¿Y ha Los sido discípulos. glorificado en quién? En los discípulos. Muy bien. Porque todo lo que él recibió, lo recibió el Padre. Entre ellos, a usted y a mí. Bien. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos, protección, en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿El ser uno les manifiesta protección? Claro, porque imagínense como plumitas en el aire solos, ¿qué protección va a haber, cierto? Cuando estaba con ellos en el mundo, vuelve y repite, protección, yo los guardaba, los protegía en tu nombre. A los que me diste, los voy a guardar. Afirma que Él nos guardó, ya está hecho, nos guardó, protección. Y ninguno de ellos se perdió, etcétera. Versículo 14, muy bien, versículo 14 dice ahí, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Protección en ese versículo, porque no son del mundo. Eso no lo está afirmando el vecino, ni mi amigo, ni el pastor. Eso lo está diciendo el buen pastor que se llama Jesucristo. Está diciendo, Giovanni no es del mundo. Eso me protege. Cuando uno entiende lo que él está diciendo, eso genera protección. La vaina es cuando uno no entiende, solo lee, que era lo que hablamos al principio. Por eso hay que ceñir los lomos de nuestro entendimiento y ser sobrios para poder ver la escritura como el Señor quiere que nosotros la veamos. En el 15 habla de, yo los guardé del mal, y también le dice al Padre, santifícalos en tu verdad, en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, protección. En el 19, para que también ellos sean santificados en la verdad, así como el Señor Jesús fue santificado en la verdad, que nosotros seamos santificados en la verdad. Versículo 20, este capítulo 17 habla de mucho ruego. No ruego solamente por estos, sino que además está rogando por los que han de escucharnos a nosotros, la palabra de Dios a través de nosotros. También dice en el versículo 21 que también en ellos sean uno en nosotros, en el Padre y en el Hijo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso se llama protección. La gloria que me diste, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno otra vez. Yo en ellos, protección, para que sean perfectos en unidad, protección, y que los has amado a ellos como a mí, dice el Señor Jesús. El amor de Dios si no nos protege, entonces no nos protege absolutamente nada. El 24, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Sí, imagínense, es una cuestión maravillosa. Y el 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Podemos así, abuelo de pájaro, mirar cómo el Señor Jesús manifiesta su corazón frente al Padre y frente a los discípulos, porque está orando audiblemente, sus discípulos lo están escuchando y eso tiene propósito. No es solo orar por orar, es que las veces que él fue a orarlo, oró en privado. Él subía al monte a orar, se apartaba solo a orar, pero en esta ocasión está orando frente a sus discípulos y los discípulos lo están escuchando. Entonces ahí hay una intención, hay una intención. ¿Cuál es la intención del corazón del Señor? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Veíamos una parte el domingo pasado, pero hoy estamos hablando de ¿qué? De protección. Jacqueline había levantado la mano. Sí, es que allá en el 14, yo les he dado tu palabra. Entonces pienso que esa es la protección. Ahí yo puedo ver protección porque dio su palabra, está hablando en ese momento a sus discípulos,
y por eso es que el mundo los aborrece y por eso es que dice que no son del mundo. O sea, que Él pueda testificar de la manera como lo hace, decir que nosotros no somos del mundo, pero hay una condición, porque nos ha dado su palabra. Y me gusta porque la invitación es a sentarnos a la mesa del Señor, ¿cierto? Alimentarnos de lo que Él nos va a dar. ¿Está preocupado por alimentarnos el Señor? Claro. ¿Y cómo nos alimenta? Él está pensando en carro, casa, beca y el almuerzo. No, Él no está pensando en eso. Él dijo que nos lo iba a dar y ya eso ya ni siquiera Él piensa en eso porque eso lo que es. Él lo que quiere es alimentarnos todos los días. Él trabaja, dice, mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. ¿Qué se la pasa haciendo? Dándonos de comer todos los días. Pero ¿a quién le da de comer? Es lo que vamos a ver hoy. ¿Quién es el que entra en la protección del Señor Jesucristo, del deseo del corazón del Señor para que nosotros seamos protegidos? ¿Quién? ¿Quién es el que entra en ese deseo del Señor? Muy bien. ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? También quería decir la intención, ¿no? De esta oración, pues Él iba a partir, ¿verdad? Entonces, que Él iba a partir. Entonces, para que entendieran que esa unidad no solamente era física, ¿cierto? Porque Él estaba ahí, sino porque como Él iba a partir, pudieran entender esa unidad de manera espiritual. Porque a veces pasa que si una figura, una autoridad parte, como que todo se desestabiliza. Entonces, pienso que también esa oración era para poder, no sé, traer esta verdad y afirmarla con certeza, es lo que veo. Añado un poquito, no añado de mi parte, sino lo que dice la Escritura. Realmente nadie se puso triste porque él iba a partir. Primero porque no habían entendido, pero enseguida les explica porque les voy a enviar otro consolador. Yo soy su consolador, pero les voy a enviar otro consolador porque no los voy a dejar huérfanos, solos, abandonados. Él va a venir a hacerles entender la Escritura. Él va a venir a hacerles ver la luz, hacerles ver lo que yo les estoy diciendo en esta oración. Entonces, gracias, Yanni. El Espíritu Santo, siempre, nunca, Él partía, pero no nos deja solos. Él se iba, pero no nos iba a dejar solos, creo que en ningún instante, realmente, porque enseguida vino la promesa del Espíritu Santo. Bien, Juan 17:15 dice lo siguiente. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. ¿Pueden ver protección ahí? Otras versiones dicen así, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Otra versión, no estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Oye, es una oración bastante interesante y que si uno medita un poco en lo que está orando, creo que abarca el universo completo de la vida del ser humano en toda la oración que él está haciendo. En su corazón hay algo muy maravilloso porque él está orando, pero ¿qué es lo que está orando? ¿Qué es lo que quiere él enseñar? ¿Qué le está diciendo a su padre, pero qué quiere que entiendan los discípulos? ¿Qué fue lo que él percibió y entendió? Yo pude colocar en mi corazón un poco cuál era el afán del Señor Jesús, de decir, ya está hecho, ya lo hice, ellos ya no son del mundo, ya me creyeron, ya recibieron. Todo lo que acabamos de leer, oye, él lo puso en el contexto de que ya todo lo hizo. Y no vamos a decir ahorita, en este instante, que es verdad, no, es que él ya sabía que iba a pasar todo y que iba a suceder todo. No, es que no ha pasado. Él lo está diciendo antes de ir a la cruz, frente a sus discípulos. Antes. La cosa es, ¿a mí me sirve ese antes o no me sirve? ¿Qué puedo aprender de eso? Pero lo está diciendo antes de ir a la cruz y él lo está tomando como que ya Giovanni me cree y Giovanni no ha nacido. Giovanni no ha nacido porque hasta ahora estamos en el año 3 de la era de Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era esa intención? Que mostraba como cierto afán. Ustedes miran en ese Juan 17 y es como si él estuviera afanado, abro comillas, no lo está, pero es para poder expresar lo que yo quisiera expresarles con esto y que ustedes pudieran descubrir también en su lectura. Entonces, ya leímos Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del demonio, de Satanás, como quieran. Vamos a hacer un pequeño estudio con estos 4 versículos que les voy a mostrar. Juan 11:40 dice, Jesús les dijo, o Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios? Eso lo dice Juan 11:40 en otra versión. ¿Qué tiene que ver eso con Juan 15:17? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Bien.
Cantares 2:15, para que lo leamos primero en Reina Valera y después lo leemos en las versiones que yo tengo aquí. No vayan a perder el hilo porque esto es supremamente interesante para nuestra vida diaria como creyentes, como personas que hemos dicho que creemos que estamos caminando de la mano del Señor. ¿Quién lo tiene ahí, por favor? Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Bien, gracias. No les voy a decir los significados de esas palabras, que es cierne ni nada de eso, porque digamos que ese es trabajo personal, ir a averiguar qué es lo que esto dice en el hebreo en este caso. Dice en otra versión, atrapen a todos los zorros, esos zorros pequeños, esos que la pasan por ahí, miren, por ahí, esos zorros que están por ahí dando vueltas, atrapen esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Hasta ahora están floreciendo, están manifestando su flor, ¿cierto? Otra versión dice, las zorras pequeñas, escuchen esto, causa daño a nuestras viñas, las zorras pequeñas, ayúdenos a atraparlas, pues nuestras viñas están en flor. Muy bien. Entonces estamos diciendo, Señor, guárdelos del mal o de Satanás, pero oye, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Asimismo, oye, hay unas zorras que pueden estar haciendo daño y son pequeñas, entre comillas, pequeñas zorras, que pueden acabar con todo lo que se ha hecho, todo un trabajo, lo que es trabajar la tierra, abonarla, sembrarla y que ya esté floreciendo la viña, la vid para dar su fruto y que ¡fum!, vinieron las zorras y se comieron las flores, pues se echó a pique todo, ¿cierto? Bien. Primera de Pedro 5:8, que es la última de esta porción, es: sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Termino con esa en el sentido de, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del demonio. Pero aún así hay una advertencia: oye, sean sobrios y velen, estén atentos porque las zorras están por ahí queriendo destruir el viñedo. El diablo anda por ahí tratando de destruir el viñedo, tratando de destruir esas flores, ese amor. Dice acá, antes que arruinen el viñedo del amor, porque toda la obra de Jesús se resume en el amor. Por eso hay que conocer el amor y creer en el amor, porque conocer el amor es conocer a Cristo. Creer en el amor es creer en Cristo, que es el amor manifestado a nosotros y derramado en nuestros corazones. Bien, guárdalos del mal, creamos que eso es así, pilas con las zorras, porque como el demonio andan como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, todo el texto de Juan 17 y toda la escritura nos habla de la protección de Dios, pero ¿y lo mío dónde queda? ¿Dónde estoy yo en esta historia también de las Sagradas Escrituras y historia de vida, historia de eternidad, ¿cierto? ¿Dónde estoy yo? ¿Y cómo hago yo para que todo esto, Juan 17:15, Juan 11:40, Cantares 2:15 y Primera de Pedro 5:8, sean más fáciles de llevar, que podamos vivir una vida consecuente con lo que hemos creído, ¿cierto? ¿Cuál es el papel que yo juego? Pues vamos a mirar. El versículo 1 de Juan 17, esto es muy fácil. Dice, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Primero tiene que suceder una cosa para que después suceda otra. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Segunda frase, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bien, el Señor Jesús, estoy abriendo comillas para que no vayan a decir que estoy diciendo una herejía por ahí los que escuchan, le estaba diciendo al Padre, Padre, estoy afanado porque esto se dé ya. Si leemos esos versículos que están ahí, vea, esos están desamparados. Ellos no tienen forma de venir a ti si yo no triunfo, si yo no llevo a la victoria todo esto que yo he anunciado durante todo este tiempo, pero que las Escrituras anunciaron por todos los siglos. Si yo no voy a la victoria, si yo no voy a triunfar, ¿cuándo va a pasar todo esto? ¿Cómo van a ser guardados del mal si yo no voy a la cruz? Si yo no muero, soy sepultado, resucito y asciendo a los cielos. ¿Cómo van a ser guardados del mal si eso no pasa? Por favor, Padre, que ojalá los minutos se vuelvan segundos para que esto se termine rápido. Y estos que me están escuchando puedan entender, vivir, creer que lo que estoy hablando aquí es cierto en la vida de ellos por la obra de la cruz.
Es lo que él está expresando desde mi perspectiva de lo que yo veo, porque todavía no ha ido, pero quiere ya. Mira, yo quiero ya esto, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, por favor, que ya. Y no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sin Jesús ir a la cruz, eso no podía ser. Esa protección no se va a dar, porque a los fariseos, a los judíos les dijo que su papá era Satanás, porque él era mentiroso y homicida desde el principio, y así los trató. Y como eran homicidas desde allá, desde Caín, ellos querían también matar al Señor Jesús, homicidas y mentirosos desde el principio. Para ellos salir de ahí, ¿qué tenía que pasar? Ya, Señor, por favor, estoy diciendo yo, es lo que yo medito, que él está diciendo un por favor a su Padre, que esto se dé inmediatamente, para que el amor con que tú me amas esté en ellos, para que ellos crean que tú me enviaste, para que ellos sean uno como nosotros somos uno, que ellos también sean uno con nosotros. Pero para eso, Señor, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Con cuánta pasión el Señor Jesucristo está haciendo oración y con cuánta necesidad la está haciendo, en el sentido de ver a sus discípulos como ovejas que no tienen pastor. Porque así vivía la nación, como oveja que no tiene pastor. Y no se quisieron acercar a su pastor, que llegó en medio de ellos, pero no lo vieron. Porque tenían un velo puesto. No pudieron entender que él era el Mesías, el enviado, el Salvador. No lo pudieron entender. Y de sus discípulos que anduvieron con él, él dice, ellos sí creyeron, pero eso tenía que tener un sello, y era que él fuera a la cruz y diera su vida por ellos, para que todo lo que hemos leído fuera realidad, fuera vida en sus discípulos. Eso es lo que el Señor Jesús está haciendo ahí. Juan 3:16, no lo sabemos de memoria. Y otro hermano que busque Juan 14:6. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Dice el Señor Jesús, mi Padre me dio potestad sobre toda carne, para dar vida eterna a los que me diste. Pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿Qué se la pasó haciendo el Señor Jesús durante su peregrinaje en la tierra? Dando a conocer al Padre y dándose a conocer Él. Porque así como Él daba testimonio de sí mismo, también daba testimonio de su Padre, y el Padre daba testimonio del Hijo, por los hechos que Él hizo mientras estuvo allí, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Todavía no ha ido a la cruz. Y eso es lo que Él quiere, que nadie se pierda. Que nadie se pierda, por eso Él quiere ir ya, Señor, ya, yo quiero que esto funcione rapidito, porque esta gente está muerta y necesita vivir. Estos discípulos míos no necesitan entender todo lo que yo les he dado, por eso esa promesa que tú me hiciste del Espíritu Santo, ellos la necesitan tener ya. Por eso quiero ir a la cruz ya quiero ir, Señor. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin la hora de la cruz, ¿eso era posible? No era posible. Entre comillas, vuelvo y digo, ¿estaba ansioso, deseoso de que eso pasara al Señor Jesús? Claro que sí. ¿Ir a la cruz? Claro que sí. Primero, porque su comida era hacer la voluntad del Padre. Ese era su alimento. Y segundo, porque Él quería que todo esto que hemos dicho y que está en Juan 17 se cumpliera, que está en Juan 16, 15, 14, 13, 12 y en Génesis 1:1 y ahí en adelante, que se cumpliese. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para poderlo entender los discípulos, tenía que haber un sacrificio, para que sus mentes, que estaban comidas por las zorras, tuvieran vida, para que ellos que estaban en tinieblas tuvieran vida, vinieran a la luz, para que ellos que estaban esperando un líder humano, nacional, que los salvara de los enemigos de alrededor, entendieran que el mensaje era diferente, que el mensaje era de un Salvador, que el mensaje era que estaban separados de Dios y que necesitaban volver a Dios, que esa comunión que se había perdido con Dios volviera a ser verdad en la vida de los discípulos. Entonces, cuando Él ora, está pensando en todo esto que estamos leyendo, que está antes de Juan 17. Alguien que lea primera de Juan 3, del 5 al 9. Esto parece un mensaje de evangelización, pero ¿qué era lo que estaba haciendo el Señor Jesús con los discípulos? Un mensaje de evangelización, dando todo por sentado, pero queriendo ir a la cruz. Familia María. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Padre, guárdalos del mal. Entonces aquí dice, oye, el que practica el pecado es del diablo. ¿Y cómo los iba a guardar del diablo? ¿Cómo iban a ser guardados del mal? Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Quiero ir ya a la cruz. Quiero ir ya a la cruz para que ellos sean guardados del mal. Padre, mira, guárdalos del mal. O sea, yo quiero ya que esto se cumpla. Yo quiero que esto se cumpla ya. Dios no nos puede guardar de otra manera del mal que no sea alimentándonos de su palabra, conociéndole, sabiendo quién es. No había otra manera. Entendiendo con entendimiento claro quiénes somos, porque sabemos quién es nuestro Padre y quién es el enviado. Ahí está el guárdalos del mal. Oye, no hay otro. Él venía a deshacer las obras del diablo y hasta tanto no pasara eso, que lo exhibiera públicamente y lo derrotara públicamente, ¿cómo fuera la vida de nosotros entonces? Si no, la obra no se hubiera dado y el Espíritu de Dios no hubiese venido a nuestra vida. Pues estaríamos todavía azotados por lo que no tendríamos que estar azotados. Si el Señor Jesús, habiendo ido el Señor Jesús a la cruz. Bien, dejémoslo por ahí, ahora sí. Vino a deshacer las obras del diablo. Vino a darnos vida. Vino a decirnos que eres el camino, la verdad y la vida. Él vino a cosas como esas para que todo lo que él ora en Juan 17 y afirma sea en usted, sea en mí, como lo fue en esos discípulos. Si no hubiera sido porque ellos hubieran creído y esa obra no se hubiera realizado, no existiría Biblia y no existiría iglesia además. Porque la iglesia está fundada sobre lo que los apóstoles y profetas han dicho, han creído del Señor Jesucristo y han plasmado en las escrituras. Por eso es que nosotros estamos acá, porque creyeron a esa obra y la divulgaron al mundo entero y por eso somos creyentes nosotros. También Jesús quería algo con mucho afán. Romanos 6, del 3 al 11. Yo lo voy a leer. Lo leemos porque es interesante, muy interesante para lo que estamos diciendo. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Era necesario? Claro. Ser bautizados en su muerte era absolutamente necesario por causa del pecado que moraba en nosotros. Porque somos sepultados, además de que fuimos bautizados en su muerte, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, por ese bautismo que hablamos aquí, bautizados en Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, muerte, sepultura y resurrección, resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en vida nueva. ¿Se podía lograr antes de la cruz? Entonces, ¿qué deseo había en el corazón de Jesús? ¿Qué era lo que el Señor Jesús le estaba mostrando a sus discípulos tan maravillosamente en esa oración que estaba haciendo? Muy bien. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sin eso no había nada. Ninguna protección para nosotros. No quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, ya, por favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Mire todo lo que tiene que suceder, que es el desarrollo de la oración que él está haciendo, de la fe, autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesús. Le quería expresar a sus discípulos, pero que estaba exponiendo su corazón a Dios, exponiéndolo. Amaba el hacer la voluntad de su Padre. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Era importante la oración, era importante que eso que él estaba orando allí, clamando allí, diciéndole a su Padre se cumpliera. Claro, muy bien. Iba a ser, el viejo hombre iba a ser crucificado con él y el cuerpo del pecado iba a ser destruido para que no sirviéramos más al pecado. Esa comunión. Él quería que ya esta gente fuera uno con el Padre, así como él lo era. Ya, Señor, yo quiero que esto suceda. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo,
creemos también que vivimos con Él. Sí, bien, vivimos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto me parece una poesía con todas las de la ley, mejor dicho. Mejor poesía, más bello no podemos leer el texto, de saber por qué somos lo que somos hoy. No es por mérito suyo ni mío, no es porque lo mereciéramos además, que es lo mismo, sino porque Él amó hasta la muerte la voluntad de su Padre. Para que eso que Él oró en Juan 17 y dijo por todo el capítulo de Juan, todo el libro de Juan, fuera suyo y fuera mío. Para que usted y yo hoy seamos luz, pan, para que seamos lo que Él dice que somos hoy. Esa oración es realmente extraordinaria. Yo pienso, voy a hacer un paréntesis aquí que me vino a la mente es, que esa debería ser nuestra oración por nuestros hijos, con una profundidad, con una anchura, con una altura, con una longitud, que es el amor del Señor por nuestros hijos, que los que no han creído, que dio su vida por ellos, que también para ellos es el camino, la verdad y la vida, que para ellos fue el sacrificio, el enviado, de tal manera amó Dios al mundo que dio, para eso fue dado el Hijo. Y nosotros necesitamos entender un texto como estos para postrarnos, no solamente por nuestros hijos y nuestras hijas, sino por nuestras familias que no han creído todavía, por aquellos que han desviado el camino, por aquellos que han desviado su sexualidad, por aquellos que están en drogas, por aquellos que están en el alcohol, en la prostitución. Nosotros debiéramos tener esa pasión, ese ímpetu, ese amor tan profundo y tan eterno como para que milagros extraordinarios se vean en nuestras familias, en los hogares que están en divisiones, en los hogares que están en disensión, en los hogares que están en una guerra continua y que nosotros sabemos pues a orar creyendo como el Señor Jesús creyó el día que estaba orando. Él se alimentó todo el tiempo de las Escrituras y su fe se fue fortaleciendo hasta que pudo expresar ese deseo profundo de Juan 17 de querer ir ya a la cruz. Inmediatamente quiero hacer, porque vio a sus discípulos, pero también me vio a mí en la necesidad profunda que tenía de Él, de la vida, de la luz, de la eternidad, de la paz, de la libertad, de ser protegido del mal, como dice la Escritura. Cierro paréntesis. Entonces, Colosenses dice, Romanos 6 es para que andemos en vida nueva. Y no podía pasar si Él no iba a la cruz. Él está orando, yo quiero que ellos anden en vida nueva, la que yo les voy a dar. ¿Cómo más quería ver la gloria del Padre? Padre, glorifícame al lado tuyo para que yo te pueda glorificar a ti también. Son muchas las Escrituras, muchas, pero yo solo escogí unas poquitas. Colosenses 2, del 11 al 15. ¿Sí está la hermana Martica? En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados en él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal era la tarea del Señor Jesús. Ahí dice muy clarito, en él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuántas cosas fueron hechas ya en esa hora de la cruz? Y fueron hechas para que no sirvamos más a la carne, para que no nos deleitemos más en el pecado, para que nos deleitemos en el amor, en la gracia que nos ha sido dada, ese regalo maravilloso, para que nos deleitemos en ser misericordiosos y compasivos con aquel que no tiene a Cristo y que es borracho, fumador o todo lo demás que uno pueda ver, para que podamos tener misericordia y compasión de todos ellos. Y nuestra oración no sea de juzgar ni de condenación, sino de vida, porque ya la tenemos. Es que nosotros somos la imagen misma de Cristo sobre la tierra como iglesia. Entonces, ¿cómo debería ser nuestra oración diferente?
o deseando que todos obtengan lo que nosotros ya tenemos. Yo creo que eso es lo que el Señor nos está invitando a hacer en esta mañana. Es una invitación realmente gloriosa y maravillosa para nosotros. Qué privilegio que el Señor se glorifique en su iglesia, pero que nosotros podamos glorificar a Cristo a través de hechos visibles, claros de nuestra fe, de la esperanza a la cual fuimos llamados. Y ese hecho es, primero, orar, estudiar la Escritura, conocer de nuestro Señor y Dios cada día más, alcanzando la estatura y la plenitud de Cristo algún día, pero también que otros entiendan y puedan ver y puedan saber y creer esto que nosotros tenemos tan maravilloso, este tesoro de la vida que Él nos ha regalado, con tanta premura, con tanto anhelo, con tanta pasión con que Él oró a su Padre. Bien, Efesios 1 tiene un mensaje muy lindo, que si eso no hubiera pasado, lo que Él anhelaba, no hubiera pasado eso tampoco. Versículos 13 y 14, dice así: en Él, en el Señor Jesucristo, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué será que fuimos sellados? Es que le pertenecemos a Él y a nadie más. Pero para eso tenía que suceder lo que Él quería que sucediera y que ya sucedió para nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Somos conscientes de ese sello? ¿Somos conscientes que fuimos sellados con el Espíritu Santo? Somos. Yo soy consciente que ya le pertenezco a Él, porque Él dijo: Padre, no quiero que quite a Giovanni del mundo, sino que lo guarde el demonio. Entonces, sello, este es mío. Este ha sido redimido por mi sangre. Ha obtenido su vida por la vida que yo vertí en la cruz. Me pertenece, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Somos hijos de Dios. Le pertenecemos a Él. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Cuánto amamos la palabra para santificarnos en ella en todo tiempo. O las zorras están por ahí dando su vuelta, o las zorras quieren destruir el viñedo del amor, comerse las florecitas del amor para que no haya fruto. Es para meditar. A mi vida, clarito, tengo que meditarlo todo el tiempo. Nosotros somos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Muchas veces se trabaja el espíritu estudiando la Escritura y el cuerpo haciendo ejercicio y dándole buena comida. Pero ¿y el alma? ¿Dónde están los pensamientos? ¿Dónde están las decisiones y las emociones? ¿Cómo están? ¿Cómo está ese trabajo allí? ¿Qué pienso? ¿Está lleno de zorritas eso ahí? De pereza, de sueño, de cansancio, de aburrimiento, de falta de fe. Yo no sé. En consecuencia, ¿cuáles son mis decisiones? Y en consecuencia, ¿cómo están mi corazón, mis emociones respecto de aquellos que todavía no han entendido esto? Yo creo que es un trabajo íntegro que tenemos que hacer de acuerdo a la Escritura. Todo el ser va a ser guardado irreprensible por el Señor, pero para eso necesitamos todo el tiempo meditar en su Escritura, sentarnos a la mesa y degustar y comer y creer y deleitarnos y apasionarnos por lo que el Señor se apasionó, porque la relación de nosotros con el Padre se restableciera. Y es nuestra pasión con otras personas que lo necesitan también. Familias enteras que están en problemas muchas veces y nosotros, pues no sé, necesitamos trabajar. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Colosenses 1, 21 al 23 también tiene algo hermoso para nosotros. Yo quiero que esta mañana salgamos realmente muy contentos, muy animados en el Señor para llevar a cabo su obra, entendiendo que ya fue en nosotros, que es lo primero que tenemos que hacer, entender lo que ya pasó en nosotros. Colosenses 1, 21 al 23 dice lo siguiente: y a nosotros también, que éramos en otro tiempo, como los discípulos de esa época, extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora ¿qué ha hecho? Nos ha reconciliado. Todo el trabajo que Él quería, reconciliarnos con el Padre. Reconciliado en su cuerpo de carne, que no pecó, por eso nos debemos de alimentar de su carne, como dice Juan: coma mi carne, beba mi sangre, para presentarnos como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es para presentarnos a sí mismo, para Él verse en nosotros como iglesia,
santo y sin mancha como Él es, ¿cierto? Hasta ahí, dejémoslo ahí. El pedacito que sigue dice, si en verdad permanecen, de permanecer, de estar fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. También dice una escritura que él oraba para librarnos del presente siglo malo. ¿En dónde está eso? Gálatas 1:4, señora Jacqueline. Milena, vaya listando primera de Juan capítulo 5. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pare ahí. Estamos entendiendo que Jesús está orando y que esto que usted está leyendo era lo que él quería. Era lo que él quería. ¿Cuándo? Padre, glorifícame para que tu hijo también te glorifique. Era ya, Señor, ya. Ahí, lea. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Muy bien. Para quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Era la voluntad del Padre el que él amaba? Sí. ¿Él quería librarnos del presente siglo malo? Claro. Entonces, Señor, glorifícame. Yo quiero que lo libres del mal y para eso yo tengo que hacer la obra. Se tiene que terminar esto y si no, no va a pasar. No va a pasar. Bien. Primera de Juan 5:18 y Nelcy Colosenses 2 y ya le digo cuáles. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue entregado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Padre, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Entonces, él asegura que el maligno, ¿qué? No nos toca, no nos puede tocar. Muy bien. ¿Quién fue aquel que fue engendrado por Dios? ¿Quién? Yo quiero escuchar quién. El Señor Jesús. ¿Y yo? Yo también. Muy bien. El maligno no le toca. ¿Alguien tiene otra versión? Sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida y el diablo no puede hacerles daño. Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa de nuestras malas acciones? A la falta de amor, a la falta de compasión, a la falta de orar, a la falta de pasión por la escritura. ¿Al diablo? Ahí dice que aquel que ha nacido de Dios, que ha sido engendrado por Dios, el diablo no le toca. Entonces, el responsable de las cosas, ¿quién es? O el responsable porque hace las cosas como Dios dice, porque también hay una responsabilidad que tiene un galardón, pero también responsable porque no lo hace, que también tiene su ¿cómo se dirá eso? Su consecuencia, digámoslo así. Bien. Nelson, que el maligno no nos toque. Colosenses 2, del 6 al 10. Todo esto, si ustedes lo observan, está en el libro de Juan. En el libro de Juan, todo, Juan 17 es un comprimido de todo lo que ya expresó antes y en los evangelios. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis, o nosotros estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ¿qué nos llama la atención de ello? Que antes dice que así como hemos recibido a Cristo, debemos andar en él. ¿Cómo lo recibió usted? ¿Cómo lo recibí yo? Por lo tanto, ¿cómo estamos andando? Por tanto, de la manera que recibió al Señor Jesucristo, personal, individual, íntimamente. Está hablando de manera personal, usted anda en él. Lo que tengo que preguntarme es, ¿cómo lo recibí? ¿Cómo estoy andando? ¿Cierto? Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Yo no sé, porque su relación es íntima con Dios, la mía, yo soy el que tengo que mirar qué de esto me toca, qué me llama la atención, qué es lo que el Señor está queriéndome enseñar en este tiempo, a dónde me quiere guiar. Hay zorritas por ahí que tengo que quitar, porque yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en su vida, en su familia, en sus hijos, en el que sea. Yo te he dicho que si crees, pero si hay zorritas hay que fuera las zorras. Que nadie nos engañe con cuenticos.
que el diablo, que yo no sé qué, que si sé cuántas, que aquí, que allí, nada de eso. Porque en Cristo habita la plenitud de la deidad. ¿Y nosotros en quién habitamos? En Cristo. Y dice que nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Estamos por encima o por debajo de la maldad, del engaño, del mal? Estamos victoriosos. Por eso Él quería, ya quiero la victoria. Ya quiero la victoria. Yo ya quiero triunfar en la cruz sobre todo lo que necesitan ellos ser también victoriosos y que los dominan en este tiempo, hablando de los discípulos, a las personas que hoy les domina todo esto y que no conocen del Señor. Estamos completos en Él, no fuera de, no, es que estamos completos y ya dejamos así, no, estamos completos es en Cristo. Y si Cristo está por encima de todo principado de potestad, ¿en dónde estamos nosotros? Ahí igualmente. Entonces nos está llamando a mirar para adentro un poquito y a darnos cuenta el lugar que nos corresponde. Voy a terminar haciendo una pregunta y leyendo un texto. ¿De qué manera recibimos todo lo que Él ganó por nosotros? Él ya lo ganó y lo recibimos mágicamente. No, señor, eso no es mágico. ¿Cómo lo recibimos? Todo eso tan bonito que acabamos de leer, su oración apasionada para que fuéramos guardados del mal. Entonces, ¿cómo nosotros somos guardados del mal y recibimos todo lo que acabamos de leer? Estamos completos en Cristo, todo eso que está diciendo la Escritura. Bien, Efesios 1, del 15 al 23, despacio, con buena letra, porque la pregunta es, ¿de qué manera, cómo recibimos todo lo que Él ha ganado por nosotros? Bueno, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestros... Ojo con lo que sigue. Mucha atención, mucha atención. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Franco, ¿no le parece una poesía? Sí. ¿Qué necesitamos nosotros para recibir todo lo que Él ganó en la cruz? Para poder saber qué fue lo que recibimos. Pues Pablo oraba para que nosotros recibiéramos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento con propósito para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas que acabamos de leer de la gloria de su herencia en los santos, en usted y en mí, los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de su fuerza. El Espíritu Santo está hablando de la promesa que usted y yo ya tenemos, la cual operó en Cristo resucitándome de los muertos. Bien, ¿vale la pena estudiar la Escritura? ¿Vale la pena orarle al Señor? Por favor, yo necesito entender quién soy para estar en el punto donde tú me tienes y que yo seguramente todavía no he descubierto. Para allá vamos, pero ya debiéramos verlo, debiéramos entender dónde es que Dios nos tiene ubicados de acuerdo a todo lo que nosotros hemos leído esta mañana, hemos visto de manera maravillosa. Ahí en Colosenses también, capítulo 1, del 9 al 14, casi que se repite lo mismo, solo que hay otras cositas ahí deliciosas para leer, para que ustedes lo lean en casa. Colosenses 1, del 9 al 14. Entonces yo puedo leer esta versión. Dios habla hoy. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo,
al glorioso Padre que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominios y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Gracias. Es una delicia. La Escritura dice que tenemos que conocer el amor. Tenemos que conocer quién es el enviado, Cristo. Tenemos que creer en el amor. Tenemos que creer en Cristo, que es el amor manifestado a la humanidad. El Señor Jesús en esa oración deseaba que, abro comillas, ya fuéramos uno con Él y el Padre. Ya pasásemos de muerte a vida, sus discípulos en ese caso, pasarán de muerte a vida por el conocimiento del único Dios y del enviado. Que todos pudieran creer que Él era el yo soy, el autor y consumador de la fe, el yo soy, el pan de vida, el yo soy, el agua que calma la sed, el yo soy, la puerta por donde entran mis ovejas, el yo soy, el buen pastor, el yo soy, la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz de la vida. Él quería que todos entendieran ya eso. Y para eso, para ser protegidos del mal, entendiendo todo esto, Él necesitaba ir a la cruz. Se puede especular muchísimo de que, mejor dicho, que le costó, que no quería, que bueno, un montón de cosas. Pero realmente cuando uno mira la Escritura con detenimiento, no había una cosa que más deseara en su vida que hacer la voluntad de su Padre. Porque la amaba hasta la muerte, como al fin de cuentas ocurrió. Porque creía que fiel era el que le había prometido. Porque creía que la gloria que había tenido antes con su Padre la iba a volver a tener. Porque así se lo había dicho su papá. Se santificó en esa verdad, la creyó, la vivió, y por eso estamos nosotros hoy aquí en una reunión hermosa como esta, maravillosa como esta. El Señor amándonos profundamente, recordándonos quiénes somos, poniéndonos en el lugar que quizá muchas veces por nuestras zorras que hay veces se mueven por ahí, nos quitamos de ese lugar de gloria, de privilegio en el que el Señor nos tiene, de vida, de esperanza, de fe, de amor por los demás, por nosotros mismos y por los demás, de entender que la obra de Dios es íntegra en todo nuestro ser para poderla vivir. Esto es maravilloso realmente, cuando Dios llega a nuestras vidas y en momentos seguramente difíciles, como los que muchas veces uno pasa, llega con una palabra tan alentadora, tan maravillosa como la que Él nos habla. Él nos ama de una manera extraordinaria. El Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Después de que Él dijo que tenían, el que come mi carne y bebe su sangre va a tener vida, y el que no, pues no la tiene. Muchos se fueron, porque no quisieron oír eso. Entonces, ¿ustedes también se quieren ir? Les pregunta a sus discípulos. Y Pedro, muy acucioso, pregunta, ¿y a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿a quién más vamos a ir? Y nosotros hemos conocido, de conocer, de saber, por eso el espíritu de sabiduría que alumbre nuestro entendimiento, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién más podemos ir? Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe, dice Hebreos 11:6. Nadie puede agradar a Dios. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. ¿Qué premio queremos nosotros? El que da a uno por tener el mejor trabajo, mucho dinero, el mejor carro, o el premio que a vida eterna permanece, que es el que da Él, producto de nuestra fe. Hoy, dice la Escritura, tenemos entrada con confianza al Padre. El velo fue quitado. ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide? Si es que ese era el afán del Señor, quitar ese velo que no nos permitía ver, el velo que mató cuanta zorra había por ahí, para poder entender que somos hijos de Dios y que somos la plenitud de Cristo y que estamos completos en Él. El Espíritu de Dios está con nosotros, animándonos, alentándonos, fortaleciéndonos en las Santas Escrituras, para que nosotros
avancemos con poder y fuerza en este mundo tan difícil como está, muy difícil. Fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Él nos llamó y fiel es el que nos llamó a esa comunión. Eso está en 1 Corintios 1:9.